la evidencia, ¿no? Entonces, como le estaba diciendo, pues una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta es que usted, para ingresar a la sala, debe tener un nombre y dos apellidos, ¿sí? Ya he tenido yo inconvenientes en otros periodos con estudiantes que no le ponen aquello, no hacen caso y bueno, no se les permite el ingreso hasta que cambien del perfil, el nombre del perfil, y de esa manera pueden ingresar a la sala. Recuerden que cuando el anfitrión elimina a un contacto de la sala ya no va a poder ingresar, entonces no quisiera que eso ocurra con usted, ¿no? Primer punto. Segundo punto, pues si por A o B motivo usted no puede encender o activar la cámara, porque es otro de los puntos importantes, mantener la cámara activa, porque en cualquier momento al docente se le ocurre hacer un capture de pantalla como evidencia de la clase que estaba dando, ¿no? Y de esa manera, pues, remitir los respectivos informes a las autoridades cuando éstas prestamente, pues, nos dan el comunicado o la disposición de emitir algún tipo de informe sobre las actividades educativas que se están realizando de forma virtual. Y es importante, pues, porque usted de esa manera también se los conoce, ya sabemos nosotros los docentes cuál es su aspecto en ese sentido y de esa manera se puede también interactuar dentro de lo que corresponde al desarrollo de las clases, en medida de lo que corresponde a la parte académica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento quisiera preguntarle a Santos Lady, no sé si ella estará en la hamaca, estará en el mueble, tendrá la televisión prendida o estará acostada en la cama, porque sinceramente no tiene la cámara activa, por ejemplo. O de pronto estoy dando la clase y se me ocurre hacerle una pregunta de lo recién explicado a Dan Rodríguez, por ejemplo. Entonces, y Dan Rodríguez no me contesta, entonces se entenderá que estoy tomando como ejemplo, nada más, ¿no? Se entenderá por parte del docente que el estudiante no está presente en la clase, por lo tanto, eso significa que tendría que hacer una reestructuración a la asistencia y ponerle la respectiva falta, ¿no? Y recuerden que con cierto porcentaje de falta, el estudiante pierde la asignatura, ¿no? Y pierde la matrícula, en este caso, en este periodo. Entonces, es muy importante que usted esté atento, esté activo, sobre todo en esta situación. Yo sé que las matemáticas a muchos no les gusta, a otros sí, son bien exigentes consigo mismo, pero vamos a tratar de que la asignatura sea de la mejor manera comprensible para todos ustedes y de esa manera, pues, aprobando el curso de nivelación, puedan ustedes ostentar una matrícula en la carrera que ya están, ya están ustedes dentro de aquello, en el preuniversitario, en el curso de nivelación, y de esa manera puedan iniciar una carrera profesional con el desarrollo personal y profesional, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Entonces, primer aspecto, los nombres de perfil. Segundo aspecto, las cámaras encendidas. Muy bien, listo. Ya le hice el primer cálculo de pantalla en la clase. Como les dije hace un momento, pues quienes hablan va a estar a cargo de ustedes en el curso de nivelación en la asignatura de matemáticas. Es importante entonces que veamos ciertos aspectos antes de empezar la clase que ustedes tienen que tomar en cuenta y bueno, si es posible, grabarlos en su memoria hasta que termine el periodo de clase, ¿no? Ustedes pertenecen a la Facultad de Ciencias del Mar, la carrera se llama Ecología y Conservación Ambiental.
Nos encontramos en el curso de nivelación 25.1 o 2025.1. Soy el profesor César Roque y lo que le estoy presentando es el sílabo de la asignatura. ¿Qué es el sílabo de la asignatura? No es otra cosa que un documento donde se presenta al estudiante los aspectos básicos de la asignatura, como por ejemplo, ustedes deben de cumplir 180 horas del curso de matemáticas, 72 corresponden a actividades en contacto con el docente, es decir, actividades dentro de la clase, y 108 horas corresponden al aprendizaje autónomo, es decir, a las tareas, talleres, evaluaciones, diferentes actividades que se manden a realizar fuera de la clase, ¿no? Que ustedes tienen que cumplir en la casa o en el lugar donde ustedes residan o permanezcan, ¿no? Entonces, uno de los prerequisitos que necesitan ustedes tener en cuenta es que desde la secundaria, desde el colegio ya vienen estudiando matemáticas, por lo tanto, lo que es el curso de nivelación no es otra cosa más que el refuerzo de todos aquellos aprendizajes adquiridos en el periodo de estudiante desde la básica superior hasta el bachillerato, ¿no? Uno de los requisitos, es decir, más adelante, que ustedes van a ver ya una vez aprobado el curso de nivelación, es la asignatura de matemáticas en el primer semestre y en el segundo semestre la asignatura de física, que son materias en secuencia, ¿no? La contribución de la asignatura de la formación del preuniversitario no es otra cosa más que promoverles a ustedes y proporcionarles información referente a la asignatura de matemáticas que implique el razonamiento lógico, que implique la creatividad, que implique la responsabilidad en la aplicación de procedimientos matemáticos que les lleve a la resolución de problemas. Es importante que usted, como estudiante, siempre tenga un proceso de mejora continua. Todo el aprendizaje que se ha recibido en la época estudiantil, desde la escuela hasta el colegio y bachillerato, pues no es otra cosa más que conocimientos básicos que usted va a aplicar en este proceso del preuniversitario y más adelante cuando ya estén cursando la carrera, ¿no? Entonces es importante pues la contribución en la parte colaborativa, en la parte de compromiso social, inclusive como su carrera de conservación y ecología, pues entonces hay que tener en cuenta siempre el cuidado del ambiente, el cuidado de lo que es la naturaleza, del espacio, del entorno donde nosotros nos encontremos. En algún momento de pronto tendremos la oportunidad de encontrarnos en la universidad de forma presencial porque no está de más que en algún momento que tengamos el espacio libre y dentro de la universidad se pueda realizar algún tipo de tutorías académicas de forma presencial, que también es saludable para que de esa manera podamos reforzar los conocimientos ya adquiridos en tiempos anteriores y ahora en el curso de nivelación, ¿no? La asignatura se caracteriza por ser una actividad o una asignatura de carácter práctica. Por supuesto que hay reglas de correspondencia, hay base teórica, pero vamos a tratar de que todas las actividades que vayamos a realizar en la asignatura sean de práctica, ¿no? De explicación por parte del docente y por práctica de parte del estudiante, ¿no? Aquí en esta asignatura nosotros vamos a ver 4 temas o 4 unidades académicas que cada una de esas unidades tiene como capacidad de evaluarlos, ver cómo está su capacidad de desarrollo, de análisis, de síntesis, cómo se trabaja colaborativamente, cómo existe esa expresión de solidaridad con aquellos compañeros que de pronto no entienden algún tema específico, o cómo se desarrollan o cómo se aplican las reglas de correspondencia, lo que nosotros denominamos fórmulas para poder resolver algún tipo de ejercicio, tenga esta que ver con álgebra, con trigonometría, con geometría analítica, etcétera, etcétera. Entonces el estudiante desarrollará una comprensión sólida de la asignatura al adquirir conocimientos sobre reglas de correspondencia y teoremas específicos, eligiendo las herramientas más adecuadas para analizar y resolver problemas. Aquí quiero hacer un alto, antes de que me olvide. Me imagino que durante esta semana mm, les van a permitir reunirse o el profesor de pronto les tendrá que dar una media hora antes de que termine la clase para poder elegir un presidente de curso, a no ser que ya lo tengan elegido. Ese presidente del curso o presidenta del curso tiene que ponerse en contacto conmigo. Yo solamente a esa persona le daré mi número de teléfono.
Y solamente con el presidente o presidenta, mi comunicación será directamente con ella. Si de pronto hay alguna situación, alguna necesidad, algún tipo de pedido o especificaciones con respecto a la asignatura, ya usted como estudiante tendrá que ponerse en contacto con él o la presidenta del curso y la presidenta o el presidente tendrá que comunicarme a mí directamente. Lo podemos hacer vía WhatsApp o vía correo electrónico, no hay ningún problema, pero vuelvo a repetir, por seguridad, mi contacto de teléfono solamente se lo daré a quien quede como presidente del curso y esa será la comunicación directa o indirecta con cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna situación? Si no, para ir avanzando. Muy bien, continuamos entonces. En lo que corresponde al sílabo de la asignatura, como les estaba mencionando hace un momento, pues nosotros vamos a analizar, vamos a repasar, vamos a estudiar cuatro unidades temáticas, ¿sí? La primera que está relacionada con álgebra y funciones, la segunda está relacionada con trigonometría, la tercera está relacionada con geometría analítica y la cuarta unidad está relacionada con estándares y unidades que no es otra cosa más que una breve explicación o conocimiento práctico o una introducción a lo que es conocimiento de la asignatura de física, que también van a ver ustedes cuando ya ingresen al primer semestre, ¿sí? Entonces, las unidades son cuatro unidades y todas esas deben de complementar las horas de aprendizaje en contacto con el docente y las horas de aprendizaje autónomo, que son las que ustedes utilizan fuera del aula o fuera de la universidad para realizar sus diferentes actividades que él o la docente les proporcione durante toda la semana, durante todos los días que dure este curso. No existe un aprendizaje práctico experimental declarado, por lo tanto, por eso que ustedes ven aquí en esta pantalla, todo cero, no es que no vamos a hacer. Básicamente, como les estaba diciendo, matemáticas es más práctica que teoría. ¿Sí? Y como son conocimientos básicos de lo que usted ya aprendió en el colegio, entonces no va a haber ninguna dificultad en que los cuarenta y tantos estudiantes puedan aprobar sin ninguna dificultad la asignatura de matemáticas. Ya vamos a ver el tema de la calificación. Listo. Cuatro unidades, ¿no? Álgebra y funciones, trigonometría, geometría analítica, estándares y unidades. Las tres primeras corresponden a matemáticas, la última corresponde a física. En la unidad de álgebra y funciones, nosotros vamos a ver, vamos a analizar estos temas, ¿no? Fundamento del álgebra, las funciones y sus tipos, sistema de ecuaciones y desigualdades, y introducción a las matrices, ¿sí? Esa es la unidad número uno. La unidad número dos, razones trigonométricas y las funciones, las leyes y fórmulas trigonométricas y aplicaciones de la trigonometría. Tiene que ver bastante con desarrollo de ángulos, ¿sí? Gráfica de funciones referentes a ángulos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la unidad número dos. La unidad número tres, en cambio, habla sobre la geometría analítica y hay aspectos básicos e importantes que vamos a analizar, como por ejemplo las ecuaciones de la circunferencia, del círculo, perdón, las ecuaciones de la hipérbole, de la parábola. Vamos a ver los diferentes tipos de fórmulas, por decirlo así, entre comillas, de la recta de una función lineal. Y de ahí vamos a ver las cónicas, parábola, elipse, hipérbole, que ya es finalizando la unidad número 3. La unidad número 4, como lo dije hace un momento, pues está relacionado con la asignatura de física, por lo tanto vamos a ver conversión de unidades, sistema de unidades, que es muy importante. Y le digo que es muy importante porque, por ejemplo, se le preguntaba la otra vez a estudiantes que ya están en primer y segundo semestre, ¿cuántas millas náuticas tienen 2 kilómetros, por ejemplo? Entonces hay estudiantes que están refiriéndose, por ejemplo, a la carrera de biología y que de una u otra manera ha olvidado aquellos aspectos importantes como es la conversión de unidades. Entonces eso vamos a ver nosotros. A otro estudiante se le puede preguntar la diferencia entre millas y millas náuticas y bueno, ya debería de conocer aquello.
y no debería de convertirse en una necesidad de volver a repasar aquello o de aprender porque básicamente es algo que ya nace dentro de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Y que se va desarrollando en la medida en que nosotros le demos la importancia del caso. Esa es la unidad número 4, sistema de unidades, dimensiones y magnitudes, errores y aproximaciones. ¿Cuál es el sistema de calificación? Bueno, son diferentes tipos de habilidades que debemos desarrollar en clase. En algún momento vuelvo a repetir, yo haré captura de pantalla de lo que se esté explicando porque necesito yo evidenciar los aspectos necesarios en el desarrollo de una clase. Como por ejemplo ahorita, ¿no? Que se le está compartiendo el programa académico, por decirlo así, a lo que nosotros le denominamos el sílabo, el contenido de las actividades matemáticas. ¿Qué otro aspecto importante vamos a analizar? Por ejemplo, las calificaciones. La calificación mínima para aprobar el curso en el ciclo 1 es de 70 y en el ciclo 2 es de 170. La suma de las dos calificaciones le tiene que dar una nota mínima de 140 puntos. Ahora, si en el primer ciclo el estudiante saca menos de 70, quiere decir que obligatoriamente tendrá que asistir a unas tutorías académicas que yo agendaré en la plataforma SGA, en la otra plataforma que tiene nuestra universidad. Y lo haremos de forma virtual o de forma presencial. Son las actividades que se desarrollan dentro del aula de clase que le permite a ustedes obtener, por ejemplo, un puntaje de 60 puntos, valga la redundancia, porque los otros 40 pertenecen al examen del periodo, no del ciclo? Entonces, los 60 puntos están distribuidos, por ejemplo, en preguntas, están distribuidos en actividades de exposición, distribuidas, por ejemplo, en tareas o talleres sobre resolución de problemas relacionados a cada unidad temática que se le vaya a dar. ¿Qué otra cosa más se califican? Tareas, aprendizaje basado en problemas, talleres, evaluaciones escritas, preguntas orales que se le haga a los estudiantes, la participación que se le haga a los estudiantes. De esa manera se le puede ir grabando todas estas actividades para que usted vaya ganando puntos y de esa manera en la plataforma, en ese recorrido que usted tiene de ir caminando hacia su profesionalización, pueda ir viendo los puntajes que va adquiriendo, si eso le alcanza o no, para poder elaborar o acercarse a cumplir con el examen de periodo. No vuelvo a repetir, todas estas actividades tienen una calificación de 60 puntos y los otros 40 corresponden al examen del periodo, ¿no? Ahí están 100 puntos del ciclo 1 y 100 puntos del ciclo 2. Ahora, si usted de pronto en el primer ciclo se saca 50 y en el segundo ciclo se saca 60, usted suma 50 más 60 hace 110 y le saca la mitad, 55, y con esos 55 usted se presenta a un examen supletorio. ¿Cuánto es la nota que tendría que sacarse en el examen supletorio para completar los 140 puntos teniendo un promedio de 55? Aproximadamente 85 puntos, ¿no? Entonces esa es la situación que usted tiene que ir viendo, por eso es importante el cumplimiento de las actividades. Yo en ese sentido soy bien estricto en cuanto a la forma de cómo evaluar las tareas, cómo evaluar los talleres. La plataforma Zoom da las facilidades como para podernos reunirnos y aquí quiero hacer un paréntesis para poder decir algo también. Ya en la primera parte, pues dije la división y la comunicación va a ser solo con el presidente. Y bueno, ya le tengo una primera actividad. En caso de que no hayan elegido, pues a cualquiera de ustedes le corresponde tomar la iniciativa de liderazgo. Para poder realizar actividades y que estas actividades puedan ser calificadas en la plataforma EVA, porque todas las actividades usted me las va a tener que subir en formato PDF al EVA, sí, a la plataforma donde ustedes ahorita están conectados. Entonces necesito que alguien pueda tomar la batuta del liderazgo y pueda compartir, aunque sea por correo electrónico, la división de los grupos. No sé cuántos estudiantes estén presentes en la sala o cuántos estudiantes están matriculados.
Dependiendo de la cantidad de estudiantes, yo voy a determinar cuántos integrantes por grupo. Por ejemplo, en este momento, permítanme analizar la asistencia de todos ustedes y ver cuántos estudiantes están activos, ¿no? ¿Sí? Entonces hay 19 estudiantes presentes, déjenme ver en esta primera página, 19, y en la segunda hay 4 estudiantes, 23 estudiantes, pero creo que esos no son todos los estudiantes. Vamos viendo cuántos son los que están matriculados. Ya, entonces son 25 estamos por este lado, 25 estudiantes. Son 30 estudiantes matriculados. Si no hay ningún inconveniente, entonces yo necesito que formen grupos de 6 estudiantes. ¿Sí? 6 estudiantes. Quiere decir que van a formar 5 grupos y cada grupo va a estar compuesto por 6 estudiantes. Ahora, si hasta la siguiente clase no me han pasado el correo, ya le voy a escribir aquí en el chat cuál es mi correo por si acaso no lo tengan. Entonces yo de forma aleatoria conformaré los grupos y de esa manera ustedes ya tendrán que ponerse en contacto para realizar las diferentes actividades que se les designe como grupo, inclusive como de forma individual también, ¿no? Pero más es la formación de grupos o la conformación de grupos para realizar este tipo de actividades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dos cosas importantes, ¿no? La primera, la comunicación directa con el presidente del curso y la segunda, la conformación de los grupos para poder realizar actividades inherentes a la asignatura. ¿Cuál es el horario que mantenemos con el curso de Ecología y Conservación Ambiental? Los martes, los miércoles y los viernes de 4 de la tarde a 6, ¿sí? De la tarde. Este es el horario donde está designado. Políticas del curso, y esto es muy importante, ¿no? En el proceso de aprendizaje se fomentarán las siguientes actitudes: puntualidad, se les pide puntualidad como parte de la calidad académica. Las clases comienzan a más tardar 10 minutos después de la hora programada en el horario mientras se toma asistencia y se dan indicaciones generales de la clase. Una vez iniciada la clase no se volverá a tomar asistencia. Bueno, eso es lo que dice, pero a veces yo sí tomo la asistencia por los atrasados que ingresan un poco tarde. La asistencia se debe de tomar antes de que inicie la clase o cuando el profesor así lo considere, ¿no? Tomará la asistencia de los presentes. Las tareas deben de ser entregadas de dos formas: a través de la plataforma Moodle, por correo si es que no está funcionando la plataforma, pero como sí está funcionando, entonces yo solo las tareas las recojo por medio de la plataforma EVA, no la que ustedes conocen. Ahí pueden subir ustedes las actividades. No sé si ya estarán familiarizados con la plataforma. De todas maneras, ahí se va aprendiendo en el camino, ¿no? Las tareas deben de ser presentadas en la fecha señalada. Fuera de este rango, pues tendrá calificaciones ya con puntaje menos en caso de que quieran presentar. O si usted falta y no ha presentado tareas, pues tendrá que presentar su respectiva justificación. Por reglamento y respeto a los demás, queda prohibido, bueno, ingerir alimentos, esto es para las clases presenciales, pero no está de más, ¿no? Una de las cosas que deben tomar en cuenta es, como les dije hace un momento, que las cámaras tienen que estar activadas. ¿Sí? El respeto, si usted necesita participar de la clase, puede levantar la manito que aparece aquí en la plataforma o simplemente interrumpirme y decir: profesor, disculpe, necesito hacer esta pregunta, necesito hacer referencia de esta situación. De ahí quienes firmamos, pues yo como docente y el ingeniero o el máster Jimmy Villón Moreno, que es el director de la carrera, ¿no? Ustedes me imagino que ya lo conocen. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados estudiantes? No está de más decirle también, pues, el respeto es importante de docente a estudiante y viceversa, de estudiante a docente. Entre compañeros y compañeras también es importante mantener la compostura
Listo. No sé si habrá alguna pregunta ya de su parte. Con eso doy por concluido la presentación del sílabo. Buscaré la manera de cómo subirlo a la plataforma para que ustedes también lo tengan en consideración. Listo, hasta aquí hay una pregunta, jóvenes. Otra de las políticas del curso, me estaba olvidando que me hacen referencia también desde la parte de las autoridades, cómo nos vamos a poner de acuerdo en el examen. Entonces, como la carrera va a ser básicamente casi el 100% actividades virtuales, el examen lo vamos a hacer de forma presencial. Ya cuando venga la fecha, ustedes serán convocados tal día, tal hora, el examen presencial para que se presenten y de esa forma puedan contribuir con sus actividades de evaluación. ¿Estamos de acuerdo? En caso de alguna fuerza mayor que le impida venir a la universidad, presentarse al examen presencial, se podrá presentar la justificación respectiva y de esa manera se le podría estar tomando alguna evaluación virtual, pero eso ya depende de cómo lleguemos al acuerdo de aquel proceso, ¿no? Pero de ahí vuelvo a repetir, una de las cosas que nos sugieren a nosotros dejar en claro es la manera de cómo se les va a evaluar por ciclo, porque ustedes hacen cumplimiento de las actividades por ciclo, ciclo uno y ciclo 2 y en cada uno de los ciclos se toma un examen, ¿no? Ciclo uno 70, ciclo 2 70 y ya prueba con 140 puntos ahí al ras. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces vaya anotando en su agenda que después de un tiempito, de unas, qué sé yo, 4, 5, 6 semanas, pues se estará tomando el examen del primer ciclo. ¿Listo? Si no hay preguntas, vámonos a lo que corresponde, ¿no? Nuestras actividades académicas. A ver, Soriano Balón, ¿está presente? Sí, Dígame, Soriano Balón, ¿qué son para usted los números reales? Ahí te quiero ver. Don Pedro Aquino, ¿me puede responder, por favor, qué son para usted los números reales? buenas tardes. Los números reales, tal vez lo que están, los números que están en base del 1 al 100. Ya, bueno, gracias, muy bien, Pedro Aquino. Vamos con una señorita ahora. A ver, miren Aquino, dígame para usted qué son los números reales. Ya alguien ha de estar ahí viendo en la computadora, en el internet, los números reales para proceder al profesor y todo. Ahora con Se el podría internet, decir que son dígame. todos los números, también pueden ser los racionales y los no racionales. Bueno, ya, muchas gracias. Doménica Castro, ¿qué nos puede decir al respecto? Que están conformados por racionales y irracionales en conjunto. Muy bien, listo. En base a eso, entonces vamos a empezar la clase de hoy. No sin antes, si alguien ha escrito en el chat, bueno, aquí dice, buenas tardes compañeros, me pueden agregar al grupo, este es mi nuevo número. Santos Catuto, Lady Susana. Jordan, gracias, da un enlace para el chat, que no lo voy a hacerle clic porque a lo mejor es el grupo de todos ustedes. Muchas gracias, dice Santos Catuto, haciendo una manito hacia arriba, dedito. Pedro Aquino dice, buenas tardes, compañero. Ah, ya le está pidiendo que se agreguen. Si alguien necesita que lo agregue al grupo, ahora es cuando, antes de poder compartir las diapositivas. Steven Pérez dice, ¿usted solo tomará asistencia? No, también daré clases. No solamente tomaré asistencia, también doy clases. Ok. O no sé si está mal hecha la pregunta, o estoy respondiendo mal, pero eso es lo que yo entiendo. O la palabra solo significa que yo nomás tomaré la asistencia. Si es así, sí, yo nomás he tomado asistencia. No le voy Bien. a delegar a nadie en ese sentido. Ah, ya listo.
Algo que necesiten saber estudiantes antes de empezar la clase, sí, por favor. El manejo de la plataforma, por ejemplo. Bueno, yo les voy a presentar la forma como yo estoy en la plataforma, ¿no? Ya que están aquí, me permito, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí puesto la asistencia, pero inicialmente en la plataforma hay una presentación, ¿sí? En la presentación está mi nombre, no he puesto nada más porque no necesito poner nada más como presentación. Ya ustedes me van a ir conociendo poco a poco, ¿sí? En la bienvenida les he puesto un saludo de bienvenida. En los datos generales de la asignatura también he puesto y llenado la información, lo que les expliqué al principio. También la contribución de la asignatura, los resultados de aprendizaje que necesita la asignatura de parte de ustedes. Los resultados por unidad temática del sílabo, también están aquí los resultados. La metodología, bueno, son diferentes formas de evaluarlas a ustedes. Eso ya depende de cómo podamos nosotros interactuar en este proceso de aprendizaje-enseñanza. Y la bibliografía de los diferentes libros o textos que sí existen dentro de la universidad. Unos están de forma física, otros de forma este, en línea. Ustedes pueden ingresar a la plataforma de la universidad en la biblioteca y ahí poder ingresar y revisar los textos que estén de forma digital o acudir a la universidad de forma presencial y visitar la biblioteca y solicitar los textos de matemáticas de precálculo o de cálculo que ustedes crean conveniente usar respecto a lo que vayamos a ver durante este proceso de aprendizaje, ¿no? De ahí creo que escribí un foro de presentación. En el foro de presentación, como dice la indicación, ustedes deben de presentarse y deben de decir cuáles son sus expectativas dentro del curso de matemáticas, ¿sí? Es importante decir que este foro estará activo durante las 2 primeras semanas. Ok. Y bueno, de ahí ya viene la unidad número 1, que todavía no he empezado, pero la unidad número 1 tiene como nombre, bueno, aquí no ha ingresado, vamos a ingresar la unidad que es álgebra y funciones. Muy bien. Y bueno, ya en este apartado, yo más tardecita, una vez que termine la clase y disponga de un poco de tiempo, podré ir ingresando las actividades. Por ejemplo, una de las actividades que les voy a colocar es para ganarse 5 o 10 puntos. Eh, Usted tiene que ir anotando todos los ejercicios que vayamos resolviendo, los tiene que pasar a limpio, escanearlos o tomarle fotitos, ponerle en un formato de Word, convertirlo a PDF y subir esa evidencia de las actividades que hagamos hoy día, ¿no? De esa manera sería nuestra primera actividad calificada. De ahí yo, después de lo que veamos hoy día de clase, les enviaré una actividad. Esta puede ser individual porque como todavía no están conformados los grupos, hasta que me envíen el correo, si no en la siguiente clase yo los hago de forma aleatoria y de esa manera cumpliremos con nuestra segunda actividad, que es la actividad en grupo, donde hay resolución de ejercicios, resolución de problemas con respecto a los temas que vayamos a tratar, ¿no? Entonces yo aquí tendría que colocar
asignadas las actividades que todavía no están y no aparecen en su plataforma hasta que yo no las suba, ¿no? De esa manera yo iré calificando las actividades que ustedes vayan presentando. En cuanto a mi manejo de la plataforma, eso es lo que tienen que conocer ustedes en ese sentido, pues si hay alguna duda durante el curso, ustedes podrán preguntarme y yo en la medida de lo posible pues iré despejando algún tipo de vacío, conocimiento que ustedes necesiten aprender sobre el uso de la plataforma EVA o el uso de la plataforma SGA. Así mismo se activará un proceso de tutorías académicas que se va a agendar en la plataforma SGA y de esa manera podríamos conectarnos fuera de la hora de clase para de pronto alguna pregunta o alguna necesidad que tenga él o la estudiante en cuanto a los temas que vayamos a tratar durante este periodo de clase. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Buenas tardes, me parece muy bien. Con referente a lo de la formación del grupo, sí me gustaría que usted nos ayude con esto creo que es para facilitarnos un poco el problema de estar escogiendo personas para cada grupo. Ya, entonces yo los elijo de forma aleatoria. Sí, sí, por favor. Listo, gracias por la sugerencia, Doménica. ¿Alguien más que necesite dar su opinión? Si está de acuerdo con lo que dice Doménica, no hay ningún problema. Ok, no hay sugerencias. Ahora sí, vamos a lo que nos corresponde. Hace un momento hice la pregunta de qué son los números reales. Y bueno, cogiendo el criterio de todos ustedes, básicamente el conocimiento de los números reales es uno de los primeros aspectos importantes que el estudiante debe de conocer de forma este, continua, por decirlo así, como parte del conocimiento básico. La clasificación, por ejemplo, aquí les muestro la primera diapositiva, cómo están clasificados los números reales, son cosas básicas que debemos de tomar en cuenta a la hora de realizar nuestros deberes, nuestras tareas, ¿no? Dos grandes clasificaciones. Los números reales se clasifican en números racionales y los números irracionales, ¿sí? Esas son las dos grandes clasificaciones. De ahí, dentro de lo que corresponde a los números racionales, ya nosotros conocemos los números enteros. Sabemos también que los enteros existen enteros positivos, enteros negativos, y entre los dos, tanto los positivos como el negativo, está el elemento neutro, que es el cero. Un número racional, esto también debe tener en cuenta, está conformado por un numerador y un denominador. Por ejemplo, 5/4 es un número racional. ¿Por qué es racional? Porque tiene un numerador y tiene un denominador. Indiferentemente de que la división me salga decimales o enteras. Por ejemplo, 10/5. 10/5 es un número racional. ¿Por qué? Porque tiene un numerador y un denominador. Ya sabemos que 10/5 es igual a 2, por lo tanto, sí, es un número racional. Los números naturales son los números que nosotros hemos conocido de toda la vida, desde que empezamos nuestro proceso de estudio. En la escuela, el profesor, la profesora nos enseñaba del 1 al 9, del 1 al 100, del 1 al 200, son números naturales, pero los más naturales son los primeritos que aprendemos en la escuela, del 0 al 10. Y de ahí vienen los otros agregados: 11, 12, 13, 14, 15, 16, etcétera, etcétera. Aparte de los números reales, ¿qué más debemos de recordar como conocimiento básico? ¿Cómo están estos colocados o expuestos en la recta numérica? ¿Sí? Como les dije hace un momento, entre los enteros positivos y los enteros negativos está el elemento neutro,
que es el cero. Del cero a la derecha, valga la redundancia, están los números positivos y del cero a la izquierda están los números negativos. Y de aquí nosotros debemos identificar ya dos signos importantes, el signo de mayor que y de menor que para poder ubicar los números en la recta numérica. ¿Qué otra cosa más debemos de conocer acerca de los números reales? Que los números reales son conjuntos conformados por subconjuntos. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en la diapositiva algunos subconjuntos. Y todos estos subconjuntos conforman la gran familia de los números reales. Aquí en la diapositiva estamos viendo de que el conjunto n está conformado por los números naturales y tiene puestos 5 números y después 3 puntitos que se llaman puntos suspensivos. Quiere decir que sigue la secuencia de los números positivos a la derecha. Ahora, los números racionales también contienen una parte no solamente entera, sino una parte fraccionaria. Nosotros conocemos diferentes tipos de fracciones, por ejemplo, las fracciones puras, que básicamente el numerador es menor que el denominador, como ustedes están viendo en el ejemplo, por eso se denominan fracciones puras. Ahora existen las fracciones impuras, en donde el numerador es mayor que el denominador. Ustedes lo ven ahí como ejemplo. Y ahí vienen las fracciones propias. El numerador es menor al denominador. Y las fracciones impropias, el numerador es mayor al denominador. Parecido a lo que es fracciones puras e impuras, ¿no? Y aquí ya van apareciendo en estas diapositivas signos y elementos que nosotros también debemos estar teniendo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Z con un signo positivo, Z con un signo negativo, nos dan referencia de los números positivos y de los números negativos. Yo quisiera que ustedes se centren en esta expresión que voy a encerrar en un círculo. ¿Qué me quiere decir esa expresión? Está en un lenguaje denominado lenguaje comprensivo. Pero ese lenguaje comprensivo yo debo de hacerlo un lenguaje extensivo, es decir, entender lo que dice esa expresión matemática. Z es igual a Z más U, Z menos U, entre paréntesis, 0. ¿Cómo se leerá esa expresión? ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos a preguntarle a... Uy, ya se me escondieron algunos. Nadie. Muy bien, entonces, ¿qué significa la Z? Números enteros. Aquí me quiere decir lo siguiente. Los números enteros son iguales a la unión entre los enteros positivos y los enteros negativos. Esta U significa unión. Repito, los números enteros unidos a los enteros positivos, unido a los enteros negativos y unido al elemento neutro que es el cero. ¿De acuerdo? Continuamos. Continuamos. Diferencia entre los números racionales y irracionales. ¿Cuál será la diferencia entre los números racionales e irracionales? A ver, ya con todo lo explicado. La diferencia es
que los números racionales pueden estar expresados en forma de fracción. Los números racionales son cantidades que pueden tener un periodo en el decimal o decimal finito o ilimitado. En cambio, los números irracionales son números que no pueden ser expresados en forma de fracción. Y sus decimales son infinitos. Por ejemplo, el número pi es un número irracional. Raíz de 2 es un número irracional. Raíz de 3. Si usted utiliza la calculadora y saca la raíz de 3, la raíz de 2 se va a dar cuenta de que ningún decimal se repite. Por eso se llaman números irracionales, pero en cambio cuando usted divide, por ejemplo, 3 dividido para 5, 4 dividido para 7, 8 dividido para 10, le van a salir decimales, pero según la cantidad de decimales pueden ser decimales puros, decimales periódicos, decimales mixtos. Entonces, esa es la diferencia entre los números racionales e irracionales. Aquí vamos viendo esta expresión en cambio. ¿Qué me quiere decir toda esta expresión? Y atentos que aquí vamos a tener nuestra primera actividad que vamos a pasar a limpio, ¿sí? Porque esta la vamos a ir realizando en este momento. Pero antes quisiera saber si entienden qué significa esta expresión que voy a encerrar ahora en el que voy a señalar. La Q, ¿qué significa? La A minúscula, la B minúscula, la Z mayúscula. ¿Qué significa este signo que está aquí? ¿Qué significa el otro signo que está acá? ¿Qué significa esta rayita vertical? En el lenguaje matemático, nosotros debemos de tener en cuenta de que existen lenguaje por comprensión o por extensión. En este caso, por comprensión, el que estudia matemática debería de conocer el significado de este lenguaje. La Q significa números racionales. Lo habíamos visto en la clasificación anterior, ¿no? Aquí está. Observe. La Q, números racionales. La Z, números enteros. La N, números naturales. Y la I, números irracionales. Entonces, ¿qué significa esta expresión? Que el conjunto de los números racionales es igual a la fracción A sobre B, tal que A, B pertenece al conjunto de los números enteros y B tiene que ser diferente de 0. Eso significa esta expresión. A, B pertenece a Z, que son los números enteros, y aquí hay una restricción. B tiene que ser diferente de 0, es decir, el denominador no puede ser 0. Abajo, ¿qué me está diciendo esta expresión? Que los números racionales unidos a los números irracionales conforman el conjunto de los números reales. ¿Qué me está diciendo la siguiente expresión? Los números naturales están incluidos en los números enteros. Los números enteros están incluidos en los números racionales y los números racionales están incluidos en el conjunto de los números reales. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, porque todavía no empezamos casi nada. Ahora, vamos a ir llenando estas expresiones que están aquí. Podemos utilizar la de pertenece, que es C. Podemos utilizar la de inclusión, que es como una C con una rayita abajo. O podemos expresar el signo igual. N. ¿Pertenece a los números enteros? ¿Sí o no? Los números naturales. Le podemos colocar que N pertenece a los números enteros. Z. ¿Pertenece a los números racionales? Sí. Z pertenece a los números racionales. Z, Z. Entonces quiere decir que aquí es Z igual a Z. Números enteros es igual a números enteros. Los irracionales están o no dentro de los números reales. Sí, están incluidos los números reales, por lo tanto, los irracionales
están incluidos con los números reales. Z, ¿pertenece a los números reales? Sí. ¿Están incluidos? También están incluidos. A pesar de que con estos dos también puedo utilizar el signo de pertenece, ¿no? Por si acaso. Cualquiera de los dos signos está correcto, siempre y cuando se los haya entendido. Si no los entendió, entonces ya no le va a salir otro significado. N y Q, ¿qué expresión puedo colocar aquí? ¿N pertenece a Q o N está incluido en Q? Pregunto. N está incluida en Q. Perfecto, muy bien, está incluido en Q. En la siguiente, QR. ¿Pertenece o no pertenece a R, Q? Y pertenece, ¿no? Entonces le colocamos la N y R. ¿Pertenece o está incluido? Y por último, N igual a N. Ahí tenemos ya lleno nuestra primera actividad para este día. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a borrar todos los dibujitos. Ya les enseñé esto y aquí ya lo vimos. Aquí hay una cosita que es muy importante este tema, que significa tricotomía de los números reales. ¿Alguien en su vida estudiantil ha escuchado esta palabra tricotomía? ¿No? Bueno, pues entonces se los hago saber. Tricotomía no es otra cosa más que tres aspectos fundamentales de la matemática. ¿Sí? ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales de la matemática o del álgebra? El primer aspecto, que siempre van a haber valores iguales a otros valores. Es decir, siempre va a haber un valor de A que sea igual a B. Siempre se puede cumplir este fundamento importante. Por ejemplo, si le doy el valor de A igual a 5, quiere decir que B también vale 5. Es la primera parte de esta tricotomía, ¿sí? Que siempre va a haber valores iguales. O también puede ser que un valor A sea menor que el otro valor B. Ejemplo, 3 menor que 5. Entonces, la primera tricotomía nos habla de la igualdad. La segunda tricotomía nos habla de que pueden haber valores menores que otro valor. Y la tercera tricotomía nos hace todo lo contrario, que puede haber valores mayores a otros valores, ¿sí? Esa es la tricotomía de los números reales. Uno para igualdad, otro para menor que y el otro para mayor que, como nosotros lo vemos aquí en esta regla de correspondencia. Ahora, a veces, por ejemplo, en inecuaciones se utilizan estos signos que están aquí, y, o, que se lo representa con una B al revés o con una B normal. También se nos aparecen signos como, por ejemplo, estos que están aquí, de inclusión o de no inclusión. Listo, continuamos porque ya mismo se nos va el tiempo. ¿Qué más debemos de conocer? Bueno, aquí hay otros símbolos, yo les voy a pasar las diapositivas para que se vayan familiarizando con estos símbolos, que se los utiliza en matemáticas, se lo utiliza en lógica de conjuntos, se lo utiliza en lógica matemática, pero que en ciertos aspectos, ciertos de estos signos o símbolos, también lo utilizamos, sea en álgebra o sea en cálculo. Esto sí es necesario. Recordar cuáles son las propiedades de los números reales, como por ejemplo la propiedad conmutativa de la suma. Ahí le está dando ejemplos de cómo se aplica la propiedad conmutativa. Si yo tengo 10 más 5, es lo mismo que decir 5 más 10. ¿Sí?
la propiedad conmutativa de la suma. La propiedad conmutativa de la multiplicación, 5 por 3, es lo mismo que decir 3 por 5. Esa es la propiedad conmutativa de la suma o de la multiplicación. Propiedad asociativa, como su nombre mismo lo dice, se pueden asociar de diferentes maneras, pero siempre el resultado va a ser el mismo. De diferentes maneras los puedo asociar utilizando paréntesis, corchetes o llaves. Lo que sí no debe de variar es el resultado. Puedo asociar diferentes valores con diferentes signos, pero al final el resultado siempre va a ser el mismo como ustedes lo están viendo en el ejemplo. Igual en la multiplicación, puedo asociarlos de diferentes maneras, pero siempre el resultado me va a ser el mismo. ¿Sí? Eso deben de tener en cuenta bastante con esta propiedad asociativa. ¿En dónde se utiliza esta propiedad? En los casos de factorización. Ya nos vamos a dar cuenta ya mismo. Propiedad del elemento neutro. En la suma, el elemento neutro es el 0. Todo número que sumado 0, la respuesta va a ser el mismo valor, como lo ven ustedes en el ejemplo. Pero en cambio en la multiplicación, cualquier valor que multiplique por 0, la respuesta siempre va a ser 0. Entonces, tanto la propiedad de la suma como de la multiplicación tiene esta propiedad que se llama propiedad del elemento neutro aditivo y la propiedad del elemento multiplicativo por 0. También existe la propiedad del neutro multiplicativo y la propiedad del inverso aditivo. Es muy importante este tema, sobre todo para cuando hablamos de valores absolutos. ¿Sí? La propiedad del inverso multiplicativo también lo hablamos, sobre todo cuando queremos hacer racionalización o cuando aplicamos actividades que están relacionadas con exponentes fraccionarios negativos que quieran hacerse positivos, que también vamos a analizar en estas 4 primeras clases. Esta propiedad distributiva se lo utiliza siempre. Es una propiedad combinada de la suma y de la multiplicación. Se lo utiliza en los casos de factorización. Se lo utiliza bastante en procesos de multiplicación de expresiones algebraicas. Se lo utiliza bastante en productos notables. Inclusive se lo utiliza bastante ya en el cálculo y cuando ustedes ya vayan al primer semestre se van a dar cuenta de aquello. En lo que corresponde a nuestro nivel preuniversitario o nivelación, pues también lo utilizamos en lo que corresponde a álgebra bastante. ¿Qué signos utilizamos para aplicar la propiedad distributiva o qué símbolos? Los paréntesis, las llaves, los corchetes y las barras. ¿Sí? Para esto hay que tener en cuenta la ley de los signos. Más por más, menos por menos más por menos menos y menos por más menos. Eso hay que tenerlo bien claro. Aparte, existe la regla de los signos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo menos 5 más 10, con signos diferentes se restan y con signos iguales se suman. Con signos diferentes se restan y siempre se coloca el signo del número mayor. Con signos iguales se suman y se mantiene el signo de tales números, ¿no? Eso es fácil. Aquí yo me he tomado la molestia de proporcionarle un resumen completo de las propiedades tanto de la suma y de la multiplicación, la relación que tiene cada una de ellas con un ejemplo básico que usted debe tomar en cuenta a la hora de aplicar estas propiedades en álgebra sobre todo. Listo. Ya vámonos adentrando a los ejercicios. Ya voy a proponer la pizarra virtual para que ustedes tengan en cuenta. Les voy a pasar estas diapositivas para que ustedes las revisen, las analicen de forma detallada, con más tiempo. Y pueden en la siguiente clase preguntarme alguna novedad que hayan encontrado de estas diapositivas. ¿Sí? Bueno, aquí lo básico que usted tiene que conocer son los términos semejantes, relacionarlos con los términos que no son semejantes. Una de las cosas por la cual existen algún tipo de problema con los estudiantes al momento de aplicar la simplificación de expresiones algebraicas es lo siguiente. Me voy a permitir colocar una diapositiva, bueno,
Voy a ver si que puedo ingresar a la pizarra virtual de aquí de la plataforma. No me permite cuando estoy compartiendo. Ya. Bueno, igual ya mismo le comparto de nuevo las diapositivas. Ok, ya vámonos adentrando al mundo de lo que nos corresponde. Menos palabras y más práctica. Ok. Indíqueme por favor si ven la pizarra de la plataforma Zoom. Sí se ve. Ok. Algo básico, me voy a permitir mencionárselos porque créanlo que existen estudiantes que todavía se confunden. Si yo tengo 5M y voy a sumarle 3M, yo sé que es básico y ellos dicen, está facilito, pues créanlo que hay estudiantes que se equivocan. La respuesta ya saben ustedes que es 8M. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que es 8M? Porque en álgebra el profesor en el colegio nos ha enseñado de que la M es un término semejante. Y siempre cuando hay términos semejantes se suman los valores numéricos y se escribe la misma letra. Pero por ejemplo, cuando yo una vez le escribí esto a un estudiante, ¿cuánto es X más X? Y créanlo que un estudiante me escribió esto, X al cuadrado. Está mal, ¿sí o no? Porque el que utiliza la lógica sabe que la X es un término semejante y que se deben de sumar los números. Por lógica también, usted sabe que aquí está el 1 y aquí está el 1. Y 1 más 1 es 2. Se coloca la misma letra, 2X. Eso es con respecto a la suma. Ahora, con respecto a la multiplicación, Y al cuadrado por Y a la quinta. Como el profesor me enseñó que aquí se sobreentiende que es 1, entonces 2. Y a la séptima. Otros de pronto pondrán 2Y a la décima. Y los que tienen más lógica pondrán Y a la séptima. Pregunto, ¿el primer término, el segundo término o el tercer término, cuál estará correcto? Muy bien, Pedro, el tercer término. Gracias por tus expresiones corporales. Entonces es muy importante que usted entienda que son términos semejantes. Ahora, cuando los signos son diferentes, ya saben que se restan y se coloca el signo del número mayor. Y cuando los signos son iguales, se suman y se mantiene el signo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya van a ver que en algún momento alguien se va a confundir, ya se van a dar cuenta. Y eso me va a permitir a mí utilizarlo como fundamento para hacerles caer en el examen también. Para hacerles caer en cuenta, vuelvo a repetir, ¿no? Ok. Entonces estábamos en esta parte, ¿no? De las expresiones algebraicas. Las propiedades ya las hemos visto, ya se las voy a pasar en diapositivas. Miren que aquí hay una actividad muy importante, ¿sí? Cuando se simplifica, por ejemplo, 4 que multiplica 3 a menos 7 más 2 que multiplica a menos 3, aquí le está dando el paso a paso de cómo deben de ustedes realizar el ejercicio. Aquí se aplica ya una de las propiedades que es la propiedad distributiva de la suma y multiplicación. Y al final se suman o se restan los términos que tienen semejanza, ¿no? En cuanto a las letras o en cuanto a los números. Voy a dejar este ejercicio porque sí está resuelto en la diapositiva. Parece un poquito complicado,
ese que dice simplificar las expresiones algebraicas. Voy a dejarlo pasar por alto. Tampoco voy a decir que no se los voy a tomar en cuenta para el examen. Yo les sugiero que lo practique y que lo resuelva por su propia cuenta cuando usted ya reciba las diapositivas. Está resuelto aquí en la diapositiva. Está todo el procedimiento. Me he tomado la molestia de ponerles todo el procedimiento. Pero por favor, yo quisiera que en la casa usted diga por qué el profesor le salió 3x-1 sobre x a este ejercicio que está aquí. ¿Cómo lo resolvió o cuáles son los pasos que usted intentó hacer para llegar a esta respuesta? Aquí están los pasos también. La regla de Ruffini para poder dividir expresiones algebraicas. Le sugiero que vaya revisando también. Esto lo enseñan en 10º año. La regla de Ruffini para dividir expresiones algebraicas, sobre todo cuando son expresiones de binomios. Aquí también hay un ejercicio resuelto. Las propiedades de los exponentes es lo que vamos a reforzar en la siguiente clase. Las propiedades de los exponentes. Vamos a ver en este momento ciertos ejercicios de caso de factorización de productos notables, que son las primeras, los primeros temas de esta primera unidad. Entonces aquí en esta diapositiva ustedes tienen las reglas de correspondencia. ¿A qué me refiero con reglas de correspondencia? Me refiero a las fórmulas. Yo sugiero que estos ejercicios que no están resueltos los vaya resolviendo, los vaya copiando, pasando a limpio, porque todo esto tiene que subirlo a la plataforma cuando ya haga mi primera asignación de la tarea, ¿no? ¿Sí? Ya les voy a pasar la diapositiva ya mismo. Aquí hay productos notables, las reglas de correspondencia de los productos notables que por lo general se utilizan bastante en cálculo diferencial, en cálculo integral. Yo me preocupo bastante por esta situación porque créanlo, hay estudiantes que a veces no se acuerdan, sobre todo cuando se resuelve un cubo de un binomio o cuando se resuelve la suma de dos cubos, cuando existe un trinomio cuadrado perfecto o cuando existe una suma de diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo se relacionan los productos notables con los casos de factorización? Aquí tenemos un ejemplo, varios ejemplos, vuelvo a repetir, que usted los puede analizar, porque en base a esto les voy a enviar una actividad, su primera tarea también. Vamos a tener semanalmente que trabajar dentro del aula y trabajar fuera del aula, vuelvo a repetir, son ejercicios que ya están resueltos, pero hay unos que no están resueltos, entonces usted tiene que identificar, por ejemplo, aquí hay dos ejercicios que no están resueltos, que tiene que ir resolviéndolo poco a poco. Otro de los temas que vamos a ver ya con más detalle en la siguiente clase es la racionalización. Lo que alcancemos a ver hoy día, alcanzamos a ver y ahí vamos a continuar porque son 4 clases que tenemos que ver de álgebra, de ahí pasamos a funciones. 4 horas, perdón, 4 horas. Entonces, otro tema que también me interesa y me preocupa es cómo se racionaliza un denominador o un numerador. Otro tema también que vamos a ver es valor absoluto. Cómo se resuelven las propiedades o cómo se aplican las propiedades de los valores absolutos, sobre todo en las inecuaciones. La distancia de dos puntos tiene que ver bastante con valor absoluto y con la gráfica de funciones cuando hablemos de el valor de una recta. Los intervalos, también es importante entender qué significan estas expresiones, sobre todo cuando resolvamos inecuaciones de grado 1. ¿Cómo están relacionados los intervalos en la recta numérica? Yo necesito que usted aprenda a expresarse con el significado de estas expresiones algebraicas, valga la redundancia. Ya vamos a hacer ejercicio de aquello en la siguiente clase también. Hoy día vamos a avanzar con lo que es álgebra y productos notables y ciertos aspectos importantes de desarrollo del álgebra.
Aquí están diferentes formas de cómo expresar los productos notables. La utilización de la recta numérica para expresar todo lo que corresponde a este conjunto por comprensión. Estos se llaman conjuntos por comprensión. Aquí están las diferentes propiedades de los valores absolutos que hay que tomar en cuenta también. Y pasamos a lo que corresponde al tema de ecuaciones e inecuaciones, ¿no? Que también existen ciertas propiedades específicas que debemos tomar en cuenta a la hora de resolver una ecuación lineal o una ecuación cuadrática o una ecuación radical. En las ecuaciones cuadráticas, acuérdense que el profesor en el colegio nos enseñó la regla general de la ecuación cuadrática, que es la que estamos viendo en la pantalla, pero que también nos dijo que es importante la aplicación de la discriminante para saber si que las ecuaciones cuadráticas tienen o no tienen solución única, solución diferentes o no tienen solución. Tres aspectos importantes en utilizar la discriminante en una ecuación cuadrática. Aquí está la interpretación de la discriminante en lo que corresponde a la regla general de la resolución de ecuaciones cuadráticas. Y terminaremos esta parte de álgebra con las propiedades de los logaritmos y de las potencias y de los radicales, ¿sí? Esto es en cuanto a la parte teórica. En cuanto a la parte práctica, y antes de avanzar, porque ya estamos en la parte final, voy a hacerle otro captura de pantalla. Ok, aquí nosotros vemos esta pizarra virtual. Esta pizarra virtual se llama Hydro. Ustedes pueden buscar en el internet y les sale la pizarra virtual. Yo les puedo compartir también el enlace, pero lo vamos a hacer más adelante cuando ustedes ya están familiarizados con esta actividad. Uno de los temas importantes que dice aquí se calcule el valor de las siguientes expresiones algebraicas. Aquí vamos a aplicar lo que corresponde las propiedades de las expresiones algebraicas, como por ejemplo la propiedad distributiva. No se olviden, no se olviden que cuando se multiplican, también se multiplican los signos. Si se multiplican las variables, aquí hay que tomar en cuenta los exponentes de las variables. Entonces, al resolver el primer ejemplo o el primer ejercicio, entonces el -2 que multiplica al 2x me va a dar como respuesta menos 4x al cuadrado. ¿De acuerdo? Menos 2x más 3, menos por más menos, 2 por 3, 6, y x elevado a la 1. Ya está resuelta la primera parte. Vamos a la siguiente parte. Más 3x por 3x me va a salir 9x al cuadrado. Y más 3x por más 12 por más 2 me va a salir más 6x. Una vez que yo ya tengo resuelto esto, entonces me voy por términos semejantes y me doy cuenta de que tenemos dos tipos de términos semejantes. Unos que tienen x al cuadrado y otros que solamente tienen la x solita. Por lo tanto, yo tengo que simplificar los términos semejantes entre x cuadrado y x.
Menos 4x al cuadrado más 9x al cuadrado, como son signos diferentes, se restan. 9 menos 4, 5. Se mantiene el signo del número mayor, en este caso es positivo porque el 9 es el mayor. Y también se mantiene el término semejante, en este caso x al cuadrado. Cuidadito con sumar y decir menos 4x cuadrado más 9x cuadrado, 5x a la cuarta o 5x a la cero. No, se mantiene el término semejante, en este caso x al cuadrado. Pregunto entonces, menos 6x más 6x, ¿cuánto me dará? 2x al cuadrado, 0 o 12x. A ver, menos 6x más 6x. 0. Cero, muy bien, más 0. Por lo tanto, la respuesta es 5x al cuadrado. Facilito, ¿no? En la siguiente, uy, complicado. Si ustedes observan, aquí vemos una multiplicación de binomios, ¿sí? Multiplicación de binomios que lo puedo hacer directamente o lo puedo hacer paso a paso. Vamos haciéndolo paso a paso. Yo les voy a ir explicando para que usted vaya recordando, porque entiéndase de que de pronto algunos ya se olvidó de lo que le explicaron en el colegio, no lo recuerda, para que lo vaya recordando. Vemos el primer aspecto, primer término. Este término lo multiplicamos con el de acá. ¿Cuánto me va a dar esa multiplicación? Menos x al cubo más 4x al cubo. Primero los signos, menos por más, menos. Ahora los números, 1 por 4, 4, porque se sobreentiende que x al cubo tiene el número 1 allí. Ahora me voy con las variables, y aquí es cuando a veces hay problemas con las variables. ¿Qué se suman, se multiplican o qué se hacen con los exponentes? Te queda lo mismo, x al cubo. Pero, no, señor, Se resta. es una multiplicación. Se suman ¿Qué se suman? ¿Las letras o los números? los números. Listo, entonces 3 más 3, 6. Ahí sí. Entonces me sale menos 4x a la sexta. Los exponentes se suman. Vamos con la siguiente. Ahora voy a multiplicar este valor que está aquí con el valor que está acá. En este caso, ¿cuánto me va a salir? Primero los signos. Menos por más, menos. Ahora los números. 1 por 1 no es 2 por si acaso. 1 por 1 es 1. Y x al cubo. Por x al cubo, ¿cuánto es? X a la sexta, lo mismo que X a el... la sexta. Otra vez se suman los exponentes. Estamos muy bien hasta allí. Perfecto. Ahora me voy con los otros valores. ¿Sí? Ahora voy a multiplicar este número que está aquí, esta expresión, con la expresión que está acá. Ya saben cuál es el primer paso, ¿no? Primero los signos. Menos por más, menos. 4 por 4, 16. X cuadrado por X al cubo. X a la quinta. Muy bien, X a la quinta, perfecto. Sigamos entonces. Ya el último resultado, denme ustedes entonces. 4x cuadrado negativo por X al cubo. ¿Cuánto es eso? Menos 4x a la quinta. Menos 4x a la quinta, perfecto. Muy bien. Respuesta final entonces, ¿cuánto es? A ver, sumen o resten términos semejantes, chicos. Menos 4x a la sexta menos 1x a la sexta me va a dar ¿cuánto? ¿Menos 5 o menos 4?
-5. Menos 5. ¿X a la 12 o X a la sexta? X a la sexta. Muy bien. La siguiente, menos 16X a la quinta y menos 4X a la quinta. -20 X a la quinta. 20X a la quinta, perfecto. Muy bien, ahí estamos, correcto. Vamos con la siguiente, factorización. Aquí tenemos un caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados perfectos. Lo voy a copiar para resolverlo en otro lado de la pantalla. Listo. ¿Qué se hace en la diferencia de cuadrados perfectos? Cuarto caso de factorización. Primer paso, se saca la raíz de 144. ¿Cuál es la raíz de 144? 12, muy bien. La raíz de 36, 6. 6. La raíz de a a la cuarta, a al cuadrado, y la raíz de c al cuadrado es c. Una vez que se sacan las raíces, entonces yo puedo dar la respuesta. La respuesta es, doble paréntesis, 12 de un lado y del otro lado 6a al cuadrado c. Del otro lado también voy a colocar lo mismo. Observe lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué signos le voy a colocar aquí? Aquí le voy a colocar el signo más y acá le voy a colocar el signo menos. Y ahí tenemos entonces la diferencia de cuadrados perfectos. La respuesta me va a dar un producto notable que se llama la suma por la diferencia de binomios. Entonces miren la relación directa que existe entre los casos de factorización y ciertos productos notables. ¿Sí? ¿Cómo se llama este caso de factorización? Diferencia de cuadrados perfectos. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. Otro caso de factorización. Listo. También es diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cuáles son las raíces de estos cuadrados perfectos? A ver, la raíz de 4 sobre 9W12, ¿cuánto es esa fracción? La raíz de 4, 2. La raíz de 9, 3. La raíz de W a la 12 es W a la sexta. Más la otra raíz. La raíz de 9x a la octava. La raíz de 9, 3. Y de x a la octava, la raíz es x a la cuarta. Y la raíz de 4 es 2. Estos mismos valores se colocan en el otro paréntesis, pero con la diferencia del signo. En uno va a ser positivo y en el otro va a ser negativo. A eso se le denomina diferencia de cuadrados perfectos. ¿Por qué cuadrados? Porque se le puede sacar la raíz. Son cuadrados perfectos. Ahora me pregunto. Aquí hay un ejercicio. Listo. Vamos a ver si que me pueden resolver este que está aquí. ¿Quiere ganarse un punto para el examen? ¿Cómo se resuelve esa diferencia de cuadrados perfectos? Me levanta la manita quien lo resuelve. Un minuto para que lo resuelva. Ya sabemos que de un lado es más y del otro lado es menos. ¿Cuáles son las raíces que voy a colocar? Eso es lo que me importa saber. A ver.
Listo. A ver, Terry, cuénteme. Según yo, profesor, queda paréntesis 5 más X, paréntesis, abro paréntesis de nuevo, 5 menos X, cierro paréntesis. Así. Sí, ¿Alguien tiene otra respuesta? Muchas gracias, Terry. Puede bajar la manito. ¿Alguien más tiene otra respuesta? A ver, que no los veo a nadie por aquí con la cámara activada. Creo que ya se me fueron todos a la casa. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es sacarle la raíz de cada término. ¿Cuánta es la raíz de 5? Uno me va a decir, profesor, pero si usted dijo que eran cuadrados perfectos y el 5 no es cuadrado perfecto. Está bien. Ese es el pensamiento lógico que ustedes debieron haberme respondido. Si es verdad, el 5 no es cuadrado perfecto. Entonces, si no es cuadrado perfecto, ¿cómo se le saca la raíz de 5? Fácil. Si no tiene raíz exacta, entonces, ¿cuál es la raíz de este 5? La raíz de 5. Y la X por lo mismo. ¿Cuál es la raíz de X? Su nombre mismo lo estoy diciendo, raíz de X. Entonces, ya puedo yo solucionar el problema y decir que aquí va a ser la raíz de 5 más la raíz de X por la raíz de 5 menos la raíz de X. Y tengo solucionado mi caso de factorización. ¿De acuerdo? Miren que aún no siendo raíces o cuadrados perfectos, se pudo sacar la diferencia de cuadrados, aplicando un argumento poco utilizable por algunos docentes inclusive o por ciertos estudiantes. Se los digo porque